El viento seco del Calvario, una aldea olvidada en la frontera entre Nuevo México y Arizona, aullaba entre las ruinas de la antigua misión San Pedro de los Pobres. Quienes escuchan ese viento, dicen los más viejos, también oyen los lamentos de quienes fueron olvidados por la historia. Fue allí, en septiembre de 1894, cuando Elías bajó de su mula, apoyó el cantil en sus labios y miró alrededor como quien siente que hay algo más bajo la tierra polvorienta. Era un hombre silencioso, con ojos que parecían haber enterrado a más gente que palabras dichas. Traía una cicatriz en el mentón, rústica como una vía férrea, y un cuaderno de cuero atado al alforje. Quienes ven historias como esta, de lugares donde el tiempo se detuvo, pueden escribir en los comentarios desde dónde están viendo. Y si pueden, dejen una señal de humo o un like para que otros también encuentren este sendero. La misión estaba en ruinas. El techo de adobe colapsado, el altar carcomido por termitas y musgo. Pero había algo extraño allí, casi vivo. Elías caminaba despacio, pisando como quien pide permiso. Fue entonces cuando vio lo que quedaba de una estatua de San Francisco, sin brazos, pero con los ojos aún dirigidos al cielo. Junto a ella, una losa de piedra suelta llamó su atención. Se arrodilló, apartó el polvo con la palma y tiró con esfuerzo. Debajo, una caja de madera oscurecida por el tiempo. Dentro, páginas mohosas, cuentas de oración rotas, medallas oxidadas y un pequeño cuaderno atado con tiras de cuero, papel manchado, letra infantil y en la tapa una palabra: Nayeli. Elías se sentó allí mismo, con el sol quemándole la espalda, y empezó a leer con calma. Las palabras temblaban, pero eran firmes. Hoy, el soldado blanco abrió los ojos. Pensé que iba a morir. Más adelante, pidió agua. Le canté una canción para que durmiera, igual que hacía con mi hermana antes de que se fueran. El cuaderno era un diario, escrito por una niña apache, escondida entre las piedras del cañón, cuidando en secreto a un hombre que, para su pueblo, representaba amenaza y destrucción. Elías leyó hasta que oscureció, y cuando terminó, sostenía el cuaderno con ambas manos como si fuera el corazón de alguien. Su nombre resonaba como un llamado: Nayeli, niña sin miedo de amar al enemigo, niña que fue llamada traidora por salvar, cuando todos querían venganza. Elías sabía que ese tipo de valentía costaba caro. En el diario, ella no mencionaba padres ni aldea, solo recuerdos de una abuela que decía: el corazón no pregunta de qué lado está la guerra. Eso bastaba. Elías, hombre de pocas causas, encontró ahí una que no podía ignorar. Decidió rastrear esa historia hasta el final, no para redimirse, ya ni siquiera creía en eso, sino porque algunas memorias no pueden seguir enterradas. A la mañana siguiente, Elías aseguró la mula con más firmeza de lo habitual. Guardó el diario de Nayeli dentro de la cubierta impermeable que usaba para mapas y cartas antiguas, como si ese pequeño cuaderno tuviera ahora el peso de un testamento. Partió sin rumbo claro, pero con un propósito simple: descubrir quién era el soldado que ella salvó. Había pocos nombres legibles entre las páginas. Uno se repetía con dolorosa frecuencia: Ezra. A veces, señor Ezra, como si la niña dudara entre respeto y cercanía. Elías se dirigió hacia el norte, donde los batallones de caballería habían acampado por años, en las fronteras entre las tierras indígenas y los intereses del gobierno federal. El camino era seco y áspero, pero dentro de él había algo más árido: la inquietud. ¿Cómo alguien tan pequeño tuvo tanto espacio dentro de sí para amar a alguien que todos odiaban? Las aldeas por las que pasó ya habían olvidado la guerra. Ahora vendían cebollas, mantas y cerveza barata a viajeros desconfiados. En una de ellas, al pie de la línea del tren abandonado de San Marcial, encontró a un hombre viejo que dijo haber servido con un Ezra Morgan. Sí, señor. Era cocinero de tropa, decía, y
Recordaba que ese Ezra fue herido durante una escolta al sur de Magdalena. Fue en el verano de 1878, creo. Recibió una flecha en el muslo y desapareció por días. Pensaron que los indios se lo habían llevado. Elías escuchó sin interrumpir, girando lentamente el pulgar en el borde de la taza de estaño. Cuando preguntó dónde podría estar hoy el hombre, el viejo señaló con la cabeza hacia las montañas al este. Dicen que vive en una cabaña cerca del paso de las nubes. Quedó ciego después de un incendio. No habla con nadie. Era un hilo. Y Elías empezó a tirarlo. El sendero hacia el paso de las nubes era empinado y traicionero, lleno de piedras sueltas y arbustos secos que rasgaban la piel como látigos pequeños. Pero Elías había caminado por peores. Cuando llegó a la cima de la pendiente, vio la casa, una estructura torcida, hecha de madera oscura, con ventanas cubiertas con trapos. Un perro flaco ladró, pero no se acercó. Elías desmontó despacio. «Ezra Morgan», llamó. Ninguna respuesta. Solo el sonido del viento entrando por rendijas. Volvió a llamar, esta vez con más firmeza. Entonces, una voz cansada desde dentro. «Puedes entrar, si no es para matar». Elías empujó la puerta que chirrió como un recuerdo olvidado. Sentado a la mesa, con una manta sobre los hombros y ojos nublados por la ceguera, estaba el hombre que Nayeli había salvado. El encuentro no fue apresurado. Elías se sentó en silencio, sacó el cuaderno de la cubierta y lo puso sobre la mesa. «Es de ella», dijo simplemente. Ezra tocó el cuero con dedos temblorosos. «Pensé que lo había inventado, que ella era solo un delirio de fiebre». Elías no respondió. A veces la verdad llega mejor en el silencio. El viejo tardó un rato en hablar de nuevo. «Ella me cuidó, sangraba, deliraba, pero me dio agua, puso hojas en las heridas, cantaba una canción, bajito, y cuando volví a caminar, huí. Ni siquiera le dije gracias. Tenía miedo de que me vieran con ella, miedo a ser castigado. Era un cobarde». Elías solo asintió. Después de un rato, el viejo extendió la mano hacia la esquina de la habitación y trajo una pequeña escultura de madera. Era rudimentaria pero nítida, una niña de rodillas con las manos abiertas. Hice esto muchos años después, para recordar. Elías tomó la pieza con cuidado. «Contaremos su historia», dijo. Y en ese momento, el viejo no respondió con palabras, sino con lágrimas que no pidieron permiso. Esa noche, Elías durmió sobre una estera cerca de la estufa de leña, escuchando el lento crujir de la casa y la respiración irregular de Ezra. Antes de apagar la lámpara, leyó una vez más los fragmentos finales del diario de Nayeli. «Creo que él va a vivir. No sé qué pasará después, pero si vive, espero que recuerde, no de mí, sino de lo que se siente cuando alguien te trata como a una persona». Las palabras quemaban más que el calor seco del desierto. Elías no era padre, ni hermano, ni guía espiritual, pero en ese momento sintió que llevaba algo sagrado, algo que no podía morir junto con ese viejo ciego en una cabaña sin nombre. Por la mañana preparó café negro, partió el pan duro y propuso: «Quiero ir a su aldea, quiero contar. ¿Vienes?» Ezra tembló un poco, pero respondió con algo que no era valor ni arrepentimiento, solo necesidad. «Quiero, sí, antes de que ya no pueda». Partieron 2 días después. Ezra cabalgaba despacio, guiado por Elías, con la escultura de Nayeli guardada en una bolsa de cuero y el diario doblado bajo el poncho. Pasaron por valles donde el polvo quedaba suspendido como un velo de luto. Cruzaron antiguos campamentos, ahora tomados por la maleza y la soledad. En cada parada, Elías leía un fragmento del diario en voz alta. Ezra escuchaba como si masticara las palabras. A veces lloraba, a veces sonreía sin mostrar los dientes. Ella me preguntó si dolía más el cuerpo o el alma. Yo dije el cuerpo. Ella sonrió.
y dijo que entonces aún había tiempo para salvar la otra parte. Elías cerraba el cuaderno y guardaba silencio. Los dos hombres avanzaban como peregrinos, guiados no por fe, sino por deuda. Llegaron a la aldea apache al atardecer del quinto día. El lugar era pequeño, rodeado de colinas y silencio. Algunos jóvenes salieron de las sombras con lanzas y miradas firmes. Elías levantó las manos, mostrando que no venían armados. Uno de los ancianos los reconoció, o quizás solo reconoció la escultura en la bolsa. Fueron llevados a un círculo de piedras donde se reunían los mayores. Esra, con la voz quebrada, habló poco. Ella me salvó y yo huí. Luego quedó en silencio. Elías leyó entonces fragmentos del diario, con la voz cargada de polvo y emoción. Ella escribió que no odiaba a nadie, solo quería ser recordada. Un viejo de cabellos canosos, con marcas en el rostro como grietas de tiempo, murmuró algo en apache. Una mujer lloró en voz baja. El silencio que siguió no fue de rechazo, sino de memoria reorganizándose. Durante horas nadie dijo sí o no, solo escucharon. La escultura de Nayeli fue pasada de mano en mano. Algunos la tocaron con reverencia, otros con tristeza. Al final de la noche, uno de los ancianos se levantó y habló en español pausado. Cuando un niño da más de lo que los adultos saben recibir, no traiciona, muestra el camino. Nadie respondió, pero algo allí había cambiado. Al día siguiente, convocaron a los mayores. Reunieron tambores, hierbas, piedras y realizaron un nuevo ritual. No de castigo, sino de reconciliación. Enterraron la escultura de Nayeli bajo un pino nuevo. Pusieron junto a ella la cruz de madera y el diario, ahora envuelto en tela ceremonial. Y sobre la tierra grabaron 3 palabras: coraje, verdad, paz. Nayeli, al fin, había vuelto a casa. A la mañana siguiente al ritual, el aire parecía menos pesado. El pino recién plantado se mecían con el viento suave, y el suelo aún húmedo olía a tierra viva, como si algo antiguo hubiera sido por fin perdonado. Esra se quedó allí por horas, sentado en silencio frente a la pequeña tumba simbólica, las manos cruzadas en el regazo. No rezaba, solo estaba, como si, al permanecer, devolviera a Nayeli el tiempo que le negó en el pasado. Elías lo observaba desde lejos, respetando ese duelo sin palabras. Sentía que ya no era el mismo hombre que llegó días antes. Llevaba una extraña ligereza, casi incómoda, como alguien que por mucho tiempo solo supo caminar con peso en los hombros. Dicen que los fantasmas más pesados no son los que asustan de noche, sino los que nos hacen callar cuando deberíamos haber hablado, pensó, mirando el cielo sin nubes. Los invitaron a quedarse en la aldea un día más. No hubo fiesta, ni grandes gestos, solo compartires sencillos, como quien ofrece lo que tiene sin necesidad de explicar por qué. Una mujer anciana trajo una tela bordada con el símbolo del sol partido, 2 mitades separadas por una línea vertical. Dijo que se usaba para las niñas que pasaban por la misión antes de desaparecer. Era señal de que aún tenían luz dentro, aunque la iglesia intentara apagarla, explicó. Elías aceptó el regalo con reverencia. Era extraño cómo símbolos simples, cargados de dolor y fe a la vez, podían decir tanto sin una palabra. En la noche, uno de los jóvenes contó, casi en susurro, que Nayeli era recordada por algunos mayores como la que cantaba para el enemigo. Hasta entonces, eso se decía como una maldición. Ahora, quizás, era el inicio de una nueva manera de recordar. En la despedida no hubo abrazos ni promesas, solo miradas largas y firmes. Esra, con los ojos cerrados, murmuró algo que Elías nunca supo si fue excusa o oración. El camino de regreso parecía diferente, aunque era el mismo. A lo largo del trayecto, los dos hombres hablaron poco. Había entre ellos una intimidad nueva, hecha de silencio y reconocimiento.
Cuando llegaron a la bifurcación entre las vías abandonadas y el sendero hacia San Marcial, Ezra se detuvo. Me quedaré por aquí. No sé cuánto tiempo tengo, pero creo que ya dije lo que necesitaba. Elías asintió. No intentó convencerlo, solo sacó del bolsillo la tela con el sol partido y la puso en las manos del viejo. Para que recuerdes que ella te salvó 2 veces. Ezra sonrió con dificultad, y por primera vez pareció en paz. Elías siguió viaje solo. Volvió a la misión abandonada días después, ahora con una nueva intención. Limpió el altar con un trapo húmedo, apiló piedras para reforzar las paredes caídas y cavó un nuevo espacio bajo la antigua cruz. Allí, con cuidado, colocó una copia del diario de Nayeli. El original había quedado con los ancianos, junto a una pequeña placa de madera donde escribió con su propio cuchillo: «Sí, me salvé. Gracias a ti». Cubrió con tierra, apretó con las manos y se sentó a descansar. El sol ya empezaba a bajar. Por un instante creyó escuchar un canto, suave e infantil, proveniente de algún lugar entre las piedras. Pero no se volvió. No necesitaba. Pasaron días desde que Elías dejó la misión atrás, pero algo dentro de él se negaba a seguir como antes. En cada parada en el camino, en cada rostro sucio de polvo y soledad que cruzaba, veía un poco de la niña que no tuvo tiempo de convertirse en mujer. Empezó a llevar la tela con el sol partido siempre en el bolsillo interno del saco, doblada con el mismo cuidado con que se guarda un secreto bueno. Por las noches, al encender el fuego, repetía en voz baja algunos fragmentos del diario, como si rezara, no por Nayeli, sino por el mundo que permitió que ella muriera, olvidada, y por él mismo que tardó tanto en escuchar. Amar sin ser bienvenida, pensaba. Ni los santos soportan eso sin romperse. En una de las aldeas al norte de las cruces, Elías encontró a un niño sentado en el suelo de la estación, sosteniendo el brazo sangrando tras una pelea. Nadie miraba, nadie ayudaba. Se agachó, le ató el brazo con un pañuelo y preguntó su nombre. Benjamín. El niño no agradeció, solo quedó mirando, desconfiado. Elías sonrió levemente. No necesitas decir nada. Me bastó verte. Le compró un trozo de pan y una manzana. Cuando el niño finalmente habló, dijo solo, ¿por qué ayudas a alguien que no conoces? Elías respondió sin pensar, porque un día alguien hizo eso por alguien a quien todos llamaban enemigo. Y yo supe. El niño no entendió, pero guardó la manzana como si fuera oro. Poco a poco, Elías se dio cuenta que la historia de Nayeli no quería morir. No estaba atrapada en las páginas del diario, ni en el altar de piedra. Empezaba a crecer en los pequeños gestos, en la forma en que hablaba con los demás, aunque no supiera sus nombres, en la forma en que escuchaba más de lo que decía. En ciertas noches, pensaba en Ezra, e imaginaba al viejo sentado frente al pino, esperando algo que quizás nunca llegara, o quizás ya había llegado, en el acto de quedarse, de no huir. Algunos de nosotros tenemos coraje solo en el último momento, pero si llega, es porque aún hay tiempo. Esa frase quedó con él como una cicatriz buena, de esas que duelen solo cuando va a llover. Fue en una de esas noches cuando decidió volver a la misión una última vez, no para cambiar nada, sino para asegurar que, si alguien pasaba por allí, supiera. Recogió piedras grandes, levantó una pequeña columna y colgó en lo alto una cruz de madera tallada a mano. Escribió, en español y apache, la misma frase sencilla: ella salvó, y fue olvidada, pero no por todos. Enterró allí también una medalla, un trozo de la tela del sol partido y un trozo de hueso tallado, regalo de una de las mujeres de la aldea. Al alejarse, el viento sopló más fuerte. El polvo se levantó, giró alrededor del altar y luego se dispersó, como diciendo, ahora sí. En el camino de regreso hacia el sur, Elías pasó por un pueblo donde nadie recordaba su propio pasado.
Casas de madera recién pintadas ocultaban techos podridos, y los nombres de las calles homenajeaban generales que nunca habían pisado allí. En el salón, los hombres hablaban fuerte sobre conquistas que no ocurrieron, y las mujeres intercambiaban miradas vacías por monedas pequeñas. Elías se sentó en un rincón, pidió café y observó. Sentía que, en ese lugar, Nayeli jamás habría sido vista, ni como traidora, ni como salvadora, simplemente ignorada. Y eso dolía más, porque había algo peor que el odio, la indiferencia. No recordar también es una forma de matar, pensó, mientras removía el café con un palo roto. A la mañana siguiente, antes de partir, clavó un aviso en el tablón de la iglesia local, entre anuncios de venta de caballos y concursos de tiro. En él escribió: «En tiempos de guerra, amar parece traición, pero cuando todo se calla, son los gestos de amor los que quedan». No firmó. Solo dejó un pequeño dibujo al lado: el sol partido. Quizás nadie entendería, pero alguien entendería. Más adelante repitió el gesto en otra aldea. Y luego, en otra. El símbolo empezó a surgir como semilla llevada por el viento, discreta, pero viva. Algunos la arrancaban, otros sonreían de reojo. Y así, sin ruido, Nayeli comenzó a reaparecer en lugares donde nunca estuvo, no como santa, ni como mártir, sino como memoria en movimiento. Pasaron meses hasta que Elías volvió a encontrar al niño de la estación, Benjamín. Estaba más alto, menos sucio, con los ojos aún desconfiados, pero ahora firmes. Trabajaba cargando sacos en un almacén, y al verlo, corrió hacia él como si hubiera visto una sombra regresar a la luz. «¿Todavía tienes ese cuaderno?», preguntó. Elías sonrió. «Tengo lo que importa de él». «Sepim». Sentaron a la sombra de una carreta abandonada, y el hombre contó, en voz baja, pausada, toda la historia. No ahorró nada, ni el dolor, ni el silencio, ni el coraje. Cuando terminó, el niño quedó quieto. Luego dijo: «Si yo hubiera hecho eso, también me habrían llamado traidor». Elías solo respondió: «Quizás, pero habrías dormido mejor hasta hoy». Ese mismo día, le entregó al niño una copia de la escultura de Nayeli, hecha por manos humildes, pero con el mismo gesto original. Rodillas en el suelo, manos abiertas. Guárdala, y solo dásela a quien sepa lo que significa. Benjamín la sostuvo como quien sostiene fuego, con cuidado y miedo. Elías lo dejó allí y partió sin mirar atrás. El camino se estiraba como un pensamiento demasiado largo. El cielo limpio, y el viento, como siempre, llevaba consigo más que polvo. Llevaba historias, migas de memoria, semillas de futuro. Elías sabía que no viviría para ver el mundo cambiar, pero también sabía que, por causa de una niña olvidada, había elegido sembrar en vez de callar. Meses después, ya en otra estación del año, Elías empezó a sentir el cuerpo cansarse de una forma diferente. No era dolor ni enfermedad. Era como si algo dentro le dijera que el camino estaba terminando. En una mañana fría, con las manos endurecidas por el viento y los ojos más hundidos que de costumbre, volvió a la misión. Ya no necesitaba motivo. Era como regresar a un lugar donde el alma descansaba. Se sentó en el suelo, apoyado en una de las piedras del altar, y allí se quedó todo el día. Leyó el diario una vez más, ahora con las páginas ya amarillentas y algunas palabras casi borradas. «Quizás no pertenezco a ningún lugar», decía Nayeli en un fragmento, «pero si algún día alguien me entiende, entonces ya no estaré sola». Elías cerró los ojos y respiró profundo. Por primera vez, sintió que no necesitaba cargar nada más solo. Esa misma noche, un grupo de viajeros venidos del este acampó cerca. Eran 3. Un hombre con marcas de látigo en la espalda, una mujer con ojos hambrientos y un joven con un rifle viejo. Elías los invitó a compartir el fuego, y mientras asaban pedazos de maíz duro y carne seca, contó la historia de Nayeli.
sin drama, sin adornos, solo como quien recuerda. El hombre escuchó callado. La mujer lloró bajito. El joven preguntó, ¿y nadie la defendió en ese momento? Elías respondió con un silencio lleno de significado. A veces, la defensa llega tarde, pero llega. Al día siguiente, cuando los viajeros partieron, dejaron al pie del altar una pequeña flauta de hueso y una manta roja. Eran simples, pero decían, nosotros escuchamos. El invierno siguiente, Elías empezó a vivir cerca de la misión, no como ermitaño, ni como guardián, solo como alguien que decidió parar. Plantó algunas hierbas, arregló las ventanas de lo que quedaba de las antiguas celdas de los sacerdotes y comenzó a escribir nombres en las piedras, nombres de niñas que habían pasado por allí y desaparecido sin registro. Las buscaba en 1900. Archivos viejos, relatos olvidados, palabras susurradas en los mercados. Escribía un nombre por semana, con carbón y luego con cuchillo. La pared del altar empezó a llenarse. Un día llegó una mujer de lejos. Vino porque había oído hablar de un hombre que escribía nombres de niñas olvidadas. Cuando vio el altar, cayó de rodillas. Mi abuela fue llevada aquí. Nunca supimos más de ella. Elías la abrazó despacio, como quien devuelve una historia que nunca fue suya. La mujer dejó con él una fotografía antigua, descolorida, con 3 niñas en fila frente a la misión, manos cruzadas, ojos bajos. La del medio es ella, dijo. Elías guardó la imagen dentro del diario de Nayeli. No por casualidad. Sentía que las historias estaban ligadas, que quizás todas esas niñas, en algún momento, soñaron con salvar a alguien, como Nayeli lo hizo, y quizás por eso fueron olvidadas, por amar más de lo que el mundo permitía. Al anochecer, encendió una fogata grande y se quedó mirando las llamas bailar contra la pared de piedra marcada por nombres, y pensó que quizás, algún día, ese lugar se convertiría en algo más que ruinas, quizás, quién sabe, en una memoria viva, no para él, sino para quien viniera después. En primavera, las primeras flores surgieron entre las piedras del patio de la misión, pequeñas, casi tímidas, pero resistentes. Elías notaba todo con atención. El ruido de los pájaros que regresaban, el crujir de la madera cuando el viento soplaba distinto, la forma en que el sol atravesaba las ventanas agrietadas. El tiempo parecía andar más despacio allí, o quizás era él quien finalmente seguía el ritmo de la vida. Algunas mañanas se sentaba con un cuaderno nuevo y trataba de escribir la historia de Nayeli de una manera que cualquiera pudiera entender. No como un milagro, ni como un castigo, sino como lo que realmente fue, un gesto simple de compasión que le costó todo a quien lo practicó. Su historia no necesita ser bonita, necesita ser honesta, murmuraba entre líneas y pausas. Fue en una de esas tardes calmadas que llegaron 2 hombres a caballo, venidos del norte. Dijeron que habían oído hablar de un guardián de nombres, y querían ver con sus propios ojos. Elías los recibió con café y silencio. Les mostró los nombres tallados, los objetos dejados al pie del altar, el diario de Nayeli cuidadosamente guardado en un baúl de cuero. Uno de ellos, más viejo, pasó los dedos sobre los nombres y murmuró: «Mi bisabuela se llamaba Atsin. Siempre tuvo miedo de las iglesias». El otro solo dijo: «Vamos a difundir esta historia». Elías no preguntó cómo ni cuándo, solo asintió con la cabeza. Sabía que cada persona que partía de allí con algo en el pecho era como una chispa. Podía encender en cualquier lugar. En los días siguientes empezaron a llegar más personas. Una pareja joven que traía pedazos de cartas antiguas. Un historiador de Santa Fe que buscaba archivos perdidos sobre conversiones forzadas. Una mujer con rasgos indígenas muy marcados que no sabía su propio apellido. Ninguno llegó con respuestas.
Todos vinieron con preguntas, y Elías, paciente, escuchaba. A veces decía, no sé, pero ella sabría qué hacer. Señalaba el altar, donde ahora, además de la cruz, la escultura y la placa, había flores secas, cintas de colores, dibujos infantiles e incluso monedas extranjeras. El altar dejó de ser una tumba. Se convirtió en un lugar de escucha, un punto de partida. Y, como todo punto de partida, llevaba consigo el peso y la belleza de un nuevo comienzo. En la soledad de la noche, Elías a veces soñaba con Nayeli. Nunca veía su rostro, solo su voz. Era una canción sin palabras, que venía de lejos, como soplada por el desierto. Despertaba con el pecho lleno de nostalgia por alguien que nunca conoció. Pero era una nostalgia buena, de esas que nos recuerdan que todavía sentimos. Y eso, para él, ya era todo. Un día escribió en una piedra suelta junto al altar. Ella no quiso ser recordada, solo quiso que alguien escuchara. Luego, se levantó, miró alrededor y sintió que por fin el mundo empezaba a escuchar. Fue a mediados de agosto cuando llegó un hombre diferente a los demás. Venía bien vestido, con botas demasiado limpias para ese sendero polvoriento, y una mirada que mezclaba culpa y autoridad. Se llamaba Ambrosio Wells y se presentó como bisnieto de un antiguo misionero que actuó en San Pedro de los Pobres. Mi abuelo me decía en secreto que ese lugar escondía pecados demasiado grandes para una iglesia tan pequeña. Elías lo recibió con cautela, pero sin juzgar. Lo invitó a ver los nombres grabados, la escultura, el diario, todo. El hombre caminaba como quien pisa huesos. Crecí escuchando que los indios no tenían alma, dijo en cierto momento. Pero este cuaderno, estas palabras, tienen más alma que cualquier sermón que escuché en mi infancia. Y entonces lloró. Elías dejó que llorara. Ambrosio se quedó 3 días. Pasaba horas sentado frente al altar, copiando fragmentos del diario y anotando nombres. En un cuaderno propio, dijo que quería llevar eso a una escuela, mostrar a niños que la historia no solo está hecha de medallas y victorias, también está hecha de las voces que nadie escuchó. En la despedida le entregó a Elías una carta escrita a mano. En ella decía que estaba creando un pequeño archivo en Santa Fe con historias de niñas indígenas desaparecidas en las misiones católicas de la región. Nayeli será la primera. Ella abrirá la puerta para todas. Elías leyó con calma, dobló la carta y la puso dentro del diario, junto a la fotografía antigua. Una nueva semilla había sido plantada. Con el paso del tiempo, la misión empezó a ser conocida como el lugar del sol partido. Los mapas no mostraban ese nombre, pero así se referían los viajeros al lugar. Un joven carpintero construyó un banco de madera junto al altar. Alguien colgó una campana en una rama seca. Un grupo de mujeres pintó un mural improvisado con pinturas desgastadas. El rostro de una niña, sin rasgos definidos, pero con ojos grandes y abiertos. Puede ser Nayeli, puede ser cualquiera de nosotras, explicó una de ellas. Elías observaba todo con el silencio de quien ve nacer un milagro, no del cielo, sino de la escucha. Lo que empezó como reparación se volvió comunidad, y la historia que un día estuvo enterrada ahora andaba por las bocas de los vivos. Un día llegó un niño solo. Traía consigo solo un papel doblado con una frase. Dijeron que aquí se escuchan historias que nadie quiso oír. Elías lo invitó a entrar. El niño no dijo su nombre, solo se sentó, miró alrededor y guardó silencio por largo tiempo. Luego sacó del bolsillo una pequeña piedra y la puso en el altar. A ella le gustaban las piedras, dijo, como si conociera a Nayeli. Elías no preguntó más. Tomó un palito y empezó a dibujar en la tierra. El niño observó, luego sonrió. Volveré. Y se fue. La imagen de él desapareciendo en el polvo del camino quedó grabada en Elías como un eco, porque a veces todo lo que un gesto
Necesita, es alguien que esté ahí para verlo. Una tarde, ya casi al final del verano, Elías empezó a sentir el cuerpo dar señales más claras de cansancio. Los huesos parecían pesar más, y los dedos tardaban en obedecer. Pero no se quejaba. Solo empezó a hacer todo un poco más despacio, con más intención, más cuidado. Sentía que el tiempo que le quedaba no necesitaba prisa, sino presencia. Comenzó a escribir cartas que nunca enviaría. Una para Ezra, otra para Nayeli, otra para un hermano con quien perdió contacto décadas atrás. En ellas contaba lo que no cabía en la voz, los silencios rotos, los rostros vistos, los gestos que habían transformado su soledad en escucha. Dejaba las cartas en un baúl junto al altar, como quien ofrece algo a un fuego que no quema, sino acoge. Una tarde, al barrer la entrada de la misión, encontró algo curioso. Una cinta roja atada entre dos piedras, moviéndose con el viento. No era suya, ni de nadie conocido. La tomó y vio que estaba marcada con el cinto sin dibujo de un sol partido, cuidadosamente bordado a mano. Elías sintió un escalofrío leve, no de miedo, sino por una extraña sensación de continuidad. Al pañuelo estaba atado un billete escrito con letra infantil. Yo también escuché. Ahora voy a contar. Se sentó en el banco de madera, sosteniendo la cinta, y sonrió con lo que le quedaba de juventud en los ojos. El tiempo no borra lo que la verdad planta, solo dispersa sus semillas. En los días siguientes llegaron más personas. Un grupo de 1.100 estudiantes, con un profesor que leía el diario de Nayeli en voz alta, con fuerte acento y lágrimas en los ojos. Una mujer anciana, de vestido floreado, que decía haber sido criada con miedo a los apaches, pero que ahora quería pedir perdón por dentro. Un joven que traía una escultura parecida a la de Ezra, hecha con más cuidado, más ligereza, pero con el mismo gesto de manos abiertas. Cada persona dejaba algo, a veces una piedra, a veces una historia, otras veces solo silencio. Y con eso, el altar iba creciendo, no en tamaño, sino en sentido. Ya no era solo por Nayeli, era por todos los que un día amaron del lado equivocado de la historia y aún así insistieron en amar. Así pasó Elías su último otoño de vida, cuidando la misión como quien cuida un jardín invisible, alimentando la hoguera, lavando el suelo, protegiendo los objetos de la lluvia. Escribió en uno de los muros: «Lo que se salva aquí no son paredes, son memorias que se negaron a morir». A veces dormía afuera mirando las estrellas que brillaban más fuertes allí, como si también quisieran recordar. Cuando sentía dolores más fuertes, se acostaba en el banco y dejaba pasar el tiempo. Ya no temía a la muerte. Tenía miedo, eso sí, de partir sin que alguien supiera lo que Nayeli hizo. Pero con cada vela encendida, cada nombre pronunciado, cada piedra nueva dejada sobre el altar, ese miedo se calmaba, como el viento después de una larga tormenta. La primera semana de invierno, Elías despertó con el rostro pálido y el pecho apretado. Sabía que el final estaba cerca, pero no había miedo en sus ojos, solo una serenidad que viene de quien, por fin, perteneció a algo más grande que sí mismo. Se levantó con esfuerzo, se puso el poncho con el símbolo del sol partido bordado en el interior y fue al altar una última vez. Dejó allí su cuchillo, el pañuelo que siempre llevaba en el bolsillo y el cuaderno donde había escrito todos los nombres olvidados. Luego, con letra temblorosa, escribió en una placa de madera: «Si me buscan, escuchen. Estoy en su historia». Clavó la placa junto a la cruz y se sentó en el banco, el cuerpo ya exhausto, pero el alma entera. Esa misma noche, la luna llena iluminó la misión con una luz plateada y suave. Elías se durmió allí mismo, apoyado en el altar, con los ojos cerrados como quien aún escucha. Por la mañana, cuando llegaron los primeros visitantes, lo encontraron inmóvil, sereno, como parte del paisaje.
No había dolor en su rostro, ni soledad. Había descanso. Un descanso que no pide explicaciones. Uno de los presentes, un apache de mediana edad, cubrió el cuerpo con un paño y encendió una hoguera. Fue el último que no olvidó. Se avisó a la aldea. Llegaron mujeres, niños, ancianos. Llegaron en silencio y lo enterraron allí, junto al pino de Nayeli, como quien planta una raíz más en la misma tierra. En el entierro no hubo palabras largas ni oraciones oficiales, solo un canto bajo, ancestral, y el sonido de piedras siendo colocadas sobre la tumba. Un niño dejó una pequeña escultura de madera hecha por él mismo, Nayeli y Elías lado a lado, sentados bajo un árbol. Una joven dibujó en la tierra con una rama seca, coraje, verdad, paz, y todos asentaron, porque en ese momento nadie dudaba que Elías había hecho lo que debía hacerse, y que por medio de él la historia de una niña olvidada dejó de ser silencio. Se volvió semilla, palabra viva, memoria compartida. La misión siguió viva, más viva que nunca. Se convirtió en punto de paso para viajeros, historiadores, profesores, artistas, madres con preguntas antiguas, hijos con nostalgias que no sabían nombrar. El altar nunca quedó vacío. Siempre había algo dejado por alguien. Una carta, una lágrima, un dibujo. Los niños de la aldea empezaron a visitar el lugar en silencio, aprendiendo desde temprano que hay corajes que no hacen ruido, pero cambian todo. Y en la pared junto a la cruz, ahora había una frase grabada a fuego, escrita por alguien que nunca se identificó. Nayeli fue traicionada por los hombres, pero no por la esperanza. Los años pasaron despacio, como si el tiempo respetara ese lugar. El altar fue restaurado por manos voluntarias, pero nada allí perdió su esencia. Las grietas en las paredes seguían visibles, como cicatrices que recuerdan que allí hubo dolor y también cura. Un pequeño libro fue dejado sobre una estantería de madera, donde los visitantes escribían lo que sentían. No era obligatorio, pero casi todos dejaban algo. Algunos mensajes eran solo una palabra, otros relatos de injusticias, nostalgias o encuentros con alguien que había amado a pesar del miedo. En una de esas páginas, un joven escribió: «Mi madre decía que amar demasiado era debilidad. Hoy entendí que quizás era coraje. Gracias, Nayeli». Las escuelas de la región comenzaron a contar su historia, primero como leyenda, luego como verdad documentada. El diario original fue preservado por una profesora de la aldea que hacía cuestión de leerlo cada inicio de año escolar. Ella decía: «Nayeli no murió por salvar, murió por ser olvidada, pero ahora cada vez que contamos su historia, damos un paso para traerla de vuelta». Algunos niños preguntaban por qué fue exiliada, otros preguntaban por qué nadie la defendió. Las preguntas dolían, pero eran necesarias. Y la profesora nunca mentía, porque el mundo no siempre sabe qué hacer con quien ama bien en el momento equivocado. Y luego mostraba el símbolo del sol partido, pidiendo que lo dibujaran en sus cuadernos. Este es el recordatorio para cuando crezcan. Un día llegó a la misión un artista de fuera, silencioso, ojos atentos, manos inquietas. Se quedó allí por semanas, observando, escuchando, anotando. Luego partió. Meses después, volvió con algo inesperado. Una escultura de gran tamaño, hecha de madera y piedra, representando a una niña arrodillada, con las manos extendidas hacia adelante. Pero esta vez, no como súplica. Las manos estaban abiertas como quien ofrece el mundo. A su alrededor, en relieve, pequeños rostros de niñas sin nombre, rostros de hombres cansados, de mujeres con los ojos cerrados. La escultura fue colocada junto al altar, y en ella una frase tallada con firmeza: amar cuando no se puede, perdonar cuando nadie pide, escuchar cuando el mundo grita.
Era Nayeli, pero también todos los que un día eligieron no dar la espalda. Así fue como la misión se volvió algo más grande, no solo un lugar de memoria, sino un santuario vivo de la escucha. Peregrinos venían no a rezar, sino a recordar. Algunos llegaban cargando historias pesadas, otros solo curiosidad, pero pocos se iban igual. Y hasta quien no entendía todo, quien no sabía quién fue Nayeli o quién fue Elías, sentía que allí había algo más. Un campo silencioso donde la compasión dejó marcas que el viento no borra. Un viejo carpintero dijo una vez al visitar el lugar: hay lugares que enseñan a hablar. Este enseña a escuchar. Y nadie discutió. En la entrada de la misión, alguien construyó una pequeña placa de madera con letras talladas a mano. Aquí el silencio tiene nombre. Era una frase simple, pero decía todo. Los visitantes empezaron a usarla como saludo entre ellos, como un código de pertenencia. Muchos venían de lejos solo para sentarse en el banco de piedra junto al altar, cerrar los ojos y escuchar. Escuchar el viento, los pasos, el propio dolor, o tal vez la historia de Nayeli resonando en algún pliegue del tiempo. Nadie sabía explicar bien por qué ese lugar tocaba tan profundo, pero todos sentían. Era como si allí el mundo hubiera aprendido, aunque tarde, a no despreciar el amor puro de una niña. El pequeño diario, ahora envuelto en tela ceremonial, seguía guardado con cuidado en una caja de madera detrás del altar. De vez en cuando, una mujer de la aldea lo leía para los más jóvenes, pero con una regla: nunca completo. Nayeli merece ser descubierta poco a poco, decía, y cuando leía la parte en que la niña cantaba para el soldado herido, siempre se detenía y preguntaba: ¿tendrían ustedes el valor de hacer lo mismo? Los niños dudaban. Algunos decían que sí, otros que no, pero nadie se reía, porque en ese lugar hasta la duda era reverenciada, hasta el silencio era bienvenido. En uno de los inviernos más fríos de la década, llegó a la misión un joven historiador llamado Mateo. Traía documentos, mapas antiguos, relatos olvidados en archivos oficiales. Se quedó allí semanas, cruzando fechas, verificando nombres, trazando una línea entre la historia de Nayeli y otras niñas silenciadas. Al terminar su investigación, escribió un pequeño libro titulado La niña que no traicionó. En él decía: el error no fue de Nayeli, fue nuestro, que confundimos compasión con debilidad y silencio con justicia. El libro empezó a circular en escuelas, universidades, comunidades indígenas, y Nayeli, que por tanto tiempo fue recordada solo por su dolor, comenzó a ser estudiada también por su coraje. Años después, una nueva generación de jóvenes indígenas asumió el cuidado de la misión, no como guardianes, sino como continuadores. Hicieron pequeñas mejoras, pintaron cuidadosamente las paredes agrietadas, reforzaron el techo sin borrar las marcas del tiempo, y decidieron no añadir nada más que lo necesario, porque entendieron que no era un lugar de espectáculo, sino de memoria. Uno de ellos, al ser preguntado por un periodista sobre por qué mantenían el altar tan simple, respondió: porque su historia ya es demasiado grande. Solo sostenemos el marco. Eso era. Nayeli ya había vuelto, y estaba en cada palabra dicha con respeto, en cada gesto de escucha, en cada niño que, al oír su historia, decidía amar, aunque el mundo dijera que no era el momento. Pasaron los años, y el tiempo siguió haciendo lo que mejor sabe hacer: transformar todo en recuerdo, pero la misión nunca perdió su voz. Aunque el camino se volvió sendero, aunque los mapas modernos omitieron el nombre de ese lugar, la gente siguió llegando, uno a uno, como si fueran guiados por algo inexplicable. Algunos decían que escucharon hablar de una niña que cantaba para un enemigo, otros venían porque sentían que allí había algo que siempre les había faltado,
y al encontrarse con el altar, con la escultura, con la cruz simple y los nombres tallados, muchos lloraban, pero no de tristeza, de reconocimiento, porque comprendían que amar fuera de tiempo, amar sin permiso, es, quizás, el acto más valiente de todos. Una mañana, una niña llamada Lupe llegó con su padre. Era pequeña, con ojos atentos y manos curiosas. Al ver la escultura de Nayeli, preguntó, ¿ella está rezando? El padre se agachó, pensó un instante y respondió, no, ella está ofreciendo. Lupe la miró por un tiempo, luego sacó del bolsillo una piedrita pintada con estrellas y la puso a los pies de la escultura. ¿A ella también le gustaba el cielo?, preguntó. El padre no supo qué decir, pero Elías, desde algún lugar dentro de la memoria de ese lugar, quizás sonrió, porque la respuesta estaba allí. Sí, a Nayeli le gustaba el cielo, y ahora era el techo de la casa, donde todos podían recordarla sin vergüenza. Una tarde, durante el solsticio, las sombras dibujaron en el suelo la forma de un círculo perfecto alrededor del altar. Uno de los jóvenes de la aldea dijo que eso era señal de que los ancestros estaban satisfechos. Otro solo murmuró, ella está diciendo que estamos haciendo bien. Nadie discutió, nadie necesitó confirmar, porque allí todo lo que nacía venía del silencio, y era en el silencio donde mejor se comprendía. Cuando el último rayo de sol atravesó la escultura, alguien escribió discretamente en una piedra cercana, ella está en paz. No firmaron, pero todos asentaron. En la casa donde se guardaba el diario original, se colocó una nueva hoja, una copia de la última página, donde Nayeli escribió, quizás desaparezca, pero si alguien recuerda de mí, entonces fui salvada. Al lado, la profesora de la aldea colgó su retrato, ahora reconstruido a partir de memorias, relatos y dibujos de niños. El rostro aún era un enigma, pero los ojos parecían vivos, como quien, por fin, había sido vista. Y en esa mirada estaba todo, el dolor, el coraje, la inocencia y, sobre todo, la elección de amar sin esperar nada a cambio. En el último piso de la misión, donde los sacerdotes guardaban antigüedades y reliquias, fue encontrada una antigua inscripción en latín grabada bajo la madera. Traducida por un visitante, decía, «La verdad espera donde nadie más». Mira, la frase pasó a formar parte del ritual de entrada del lugar. Un recordatorio discreto de que escuchar, recordar y honrar son formas de justicia, y que no todo héroe levanta armas. Algunos solo ofrecen agua, cantan, permanecen. Hoy, quien pasa por la misión no encuentra milagros. Encuentra polvo, nombres olvidados y una niña de madera arrodillada con las manos abiertas. Encuentra el eco de una historia que podría ser de cualquiera, pero que fue de ella. Nayeli, la que salvó y fue exiliada, la que murió sin odio, la que solo quería ser escuchada, y fue, porque en el viejo oeste, donde tantos mataron por honor, hubo una niña que murió por amor, y por eso mismo vivirá para siempre.